Hola, olitas y olotas, quiero compartir contigo un concepto del storytelling corporativo que tiene muchísimo que ver con la psicología y que tiene que ver mucho también con tu conciencia. Y es el siguiente, mira, indudablemente a toda persona que tú le vayas a hablar, a comunicar algo, a vender, a influenciar, cualquier persona ya tiene una historia, ya tiene una biografía, tiene unos años cumplidos. Ok, con base en esa historia y esa biografía, esa persona o esas personas se están contando a sí mismas una historia que está fundamentada en su experiencia, y esa historia posiblemente esas personas no se dan cuenta que se la están contando, que se la están narrando. Esa historia ocurre en el espacio de la conciencia humana. Ese tipo de monólogo ocurre en un espacio psíquico temporal, existencial, emotivo, emocional, que tiene que ver con la conciencia humana o con el yo o con el monólogo interior o con el grillo que siempre tienes detrás o con aquellas frases que te estás repitiendo o esas creencias que hacen que tú veas al mundo de una manera. Entonces, esa es la historia que todo el mundo se está contando personalmente. Es tu propia historia. Todos tenemos una historia propia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres modificar los hábitos, los comportamientos, las conductas de una persona, de un equipo de trabajo, influenciar en los pensamientos, en los hábitos mentales, en las costumbres mentales, por ejemplo, de un cliente que es muy cerrado o de un hijo que jamás quiere escuchar. Si tú quieres en esos hábitos mentales o esos hábitos sociales, físicos, tú quieres influenciar, producir un cambio de conducta, lo primero que debe esa persona a la que tú quieres cambiar, influenciar, desarrollar, lo primero que esa persona debe hacer es cambiar su historia, la manera como él está recibiendo la información de toda su historia vivida con sus creencias, sus reflexiones, sus éxitos, sus fracasos, sus miedos, sus confianzas. Ese hecho de que la persona cambie su historia es definitivo, psicológica, evolutiva, emocional, existencialmente es definitivo para que la persona pueda adquirir nuevos comportamientos y pueda tener nuevas conductas. Y para tú influir ese monólogo mental están las historias, el formato cuento, el formato anécdota, el formato adivinanza. Esos son formatos depurados por el ser humano en toda su evolución para que sobre esos formatos vertamos, pongamos, metamos adentro de esos formatos unas informaciones absolutamente humanas que empiezan a influenciar la línea de pensamiento, el monólogo mental de esa conciencia, de ese cliente o de ese equipo de trabajo al que tú te quieres comunicar. Eso ocurre con las historias, eso ocurre con la mente, eso ocurre con la conciencia, con la psicología, con el monólogo mental, y eso es influenciable con historias. Muchísimas gracias, me encanta compartir para crecer.